Vamos a ir a un libro que esta mañana vamos a comenzar a estudiarlo. El libro de Romanos. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 1, del 1 al 7, y vamos a centrarnos en la introducción. Romanos lo estuve compartiendo con la iglesia en el 96, que hace, ¿cuántos años ya? 14, 18 años, y fue en día miércoles. Entonces no era toda la congregación, era el grupo pequeño que llega regularmente. Entonces ahora lo quiero hacer a esta hora, a las 8:30 de la mañana, para que todos lo podamos escuchar. Y también están renovados, ya Dios me ha dado más experiencia, ¿verdad? Dios me ha dado más conocimiento. Entonces aquellos bosquejos que tenía, agarré algunas porciones y lo demás todo es nuevo, hermano. Así que si usted los escuchó los miércoles, pues siempre sea una persona enseñable, porque lo más seguro es que no se acuerda. Hace 18 años atrás usted estaba con nosotros ya, hay un buen grupo acá que viene desde allá y con más años. Póngase de pie, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Y mire, confiando en Dios y sabiendo quién es Dios, tenga la seguridad que si usted es fiel a estos servicios, fiel al estudio de la palabra aquí en Romanos, y no solamente se forma o es solamente oidor o olvidadizo, sino que va a practicar, hermano, usted va a ver grandes cambios en su vida. Y no solamente en la suya, sino en la de otros, las que lo rodean a usted. Porque usted va a ser una influencia positiva allá en su hogar, en el trabajo y aquí en la iglesia. Y dice la palabra de Dios acá en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, todos en voz alta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, por este lugar, mi Dios. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos a esta hora, abrir tu maravillosa palabra y poderosa y sabia, que hace cambios en los corazones de aquellos que somos mansos y humildes y seguimos siendo enseñables. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestro corazón, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé el discernimiento para ir estudiando esta carta, Señor, que tú le escribes a estos hermanos que estaban ahí en Roma a través del apóstol Pablo. Que, Padre, los agarremos para nosotros, que tomemos principios bíblicos para nuestra vida personal, para nuestra vida diaria, y que Jesucristo se vaya formando de una manera más grande en cada uno de nosotros. Que las características y las virtudes y las cualidades de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo sean manifestadas a través de nuestra vida, en nuestra relación contigo y en nuestra relación con otros. Bendice a tu iglesia, es tuya, Padre. A mí úsame solamente, Señor, como un instrumento, Señor, de enseñanza, un instrumento, Padre, por el cual tú puedes transmitir tu palabra y simplemente ser una bendición a los oyentes, Padre. Ayúdanos, Padre. Humanamente no podemos hacer nada. Por eso te pedimos, te rogamos que sea el Maestro, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Para tu gloria y para tu honra, te pedimos estas cosas
en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Nosotros vemos en estos 7 versículos la presentación del autor y algunos aspectos resaltantes de la carta. Cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia, nos debemos de hacer por lo menos las siguientes 5 preguntas. ¿Quién escribió la carta? ¿A quién va dirigida? ¿Cuándo fue escrita? Y sabemos que fue aproximadamente 56 años después de Cristo. ¿Cuál fue el propósito por la cual fue escrita, o sea, esta carta, de cualquiera de la Biblia? Y esta carta de Pablo, ¿verdad?, que nosotros conocemos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, el propósito fue presentar de una manera clara las doctrinas cristianas básicas que forman el fundamento teológico del Evangelio, hermanos. ¿Cuál es el mensaje central de la carta? Bueno, trata la revelación de la justicia de Dios, hermanos. Ese es el punto principal, el propósito de esta carta. Sin el conocimiento obtenido a través de las respuestas de estas 5 preguntas, es imposible, hermano, para cualquier persona entender con claridad y a fondo el mensaje que Dios dirige a su pueblo por medio de sus escritores bíblicos. Cualquier carta que usted se ponga a estudiar, primeramente tiene que ver por lo menos estas 5 cosas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mire, hermano, tenemos que conocer el escritor. Tenemos que conocer los tiempos en que fue escrita la carta. ¿A quiénes se les escribió la carta? Entonces, hay cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Y por eso la importancia del seminario bíblico fundamental, de que ahí se nos instruye estas cosas, hermano. Y para mí es una bendición poder estar allá, ¿verdad?, enseñando, pero a la vez mi responsabilidad no son ellos, son ustedes, hermano. Y por eso es el esfuerzo en enseñar estas cosas. Y a propósito del seminario bíblico fundamental, ya está en la página de la iglesia de nosotros, hermano, un link, o sea, para que usted vaya al seminario bíblico fundamental y ahí le da todo lo que es el seminario, lo que enseña. Se mete en la página de la iglesia de Gates.com, y ahí va a estar. Síganos por esta parte y lo va a mandar a la información del seminario bíblico fundamental. Si usted tiene interés o quiere saber, pues ¿qué enseñan allá? Pues ahí está. Ahí está, hermanos. Ahora, entonces vamos a ver algunos aspectos que resaltan de la carta. Primeramente, el escritor, como mencionamos, es el apóstol Pablo. Luego dice el 1, Pablo. Pablo se presenta como el autor de la carta. En este versículo 1, Pablo presenta sus credenciales. Nos dice quién es él. ¿Okay? ¿Qué hace él? Y nos enseña, hermano, cuál es el propósito por el cual a él lo llamó el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se identifica el apóstol Pablo? Se presenta como siervo de Jesucristo. Fíjese bien. Por allá creo que en Gálatas dice que es siervo de Cristo, no siervo de hombres. Y usted y yo, hermano, debemos de entender que no somos siervos de los hombres. Primeramente somos siervos de Jesucristo. Y cuando nosotros somos siervos de Jesucristo, si en realidad lo somos, hermano, no vamos a tener ninguna dificultad, ningún problema para servir a los hermanos de nuestra iglesia. Para servir en el hogar, como estábamos hablando ayer con los varones. Para ser un siervo que con los dones y los talentos que Dios nos dio, ahí formamos esa actitud de siervo, con la esposa y con los hijos, hermano. Entonces no tenemos problema. La mujer no va a tener problema tampoco en ser sierva de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Les digo, de los hombres, cuando es sierva de ¿quién? De Cristo. Cuando usted dice yo soy siervo de Cristo, sierva de Cristo, usted lo va a estar diciendo con su manera de vivir. Porque es lo que dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, usted va a ver que él servía a la gente.
que no eran palabras que tiraba nada más o que lanzaba, ¿verdad? Lo que está aquí está escrito por medio del Espíritu Santo. Entonces todo esto es una realidad, es una verdad. Y Pablo usa la palabra siervo, la cual usted puede entender que se traduce como esclavo. Esa palabra siervo del griego doulos significa esclavo, esclavo. Y esta palabra esclavo, ¿verdad? O doulos, era muy significativa para los receptores de la carta, para aquellos que se les había mandado esta carta, ya que la mayoría de estos cristianos eran esclavos de los romanos. Entonces, por eso Pablo le dice, yo soy siervo de Jesucristo, para identificarse con ellos. Se cree, fíjese bien, que alrededor de 6 millones de esclavos, ¿verdad?, estaban por ahí, y 600,000 de ellos estaban en la ciudad de Roma. O sea, 6 millones de esclavos en el imperio romano, lo que ellos controlaban. Pero 600,000 de esos 6 millones estaban en la pura ciudad, en Roma, a donde Pablo escribe la carta. Ahora, ya que ellos sabían que ser esclavo significaba no tener ninguna libertad, los cristianos que vivían bajo el yugo de los romanos se identificaban con la palabra, ¿qué? Siervo o esclavo, o doulos, ¿verdad? Esclavo. Ellos eran esclavos, hermano. Fíjese bien, por fuerza y voluntad del imperio romano. Los tenían esclavizados. Sin embargo, Pablo era esclavo de Cristo por voluntad propia. Esa es la diferencia, y una diferencia bien grande, hermano. Por eso, hermano, si somos siervos de Cristo, nadie nos debe forzar a servir a Cristo. Porque nuestro servicio es un acto voluntario como esclavos de Jesucristo. Que por iniciativa propia, por voluntad propia, yo me he vuelto en un siervo ¿de quién? De Jesucristo. Y como soy siervo de Jesucristo, entonces yo voy a servir ¿a quién? A los hermanos de la iglesia. Y mire que esta iglesia, por la gracia de Dios y para la gloria del Señor, tiene muchos siervos y siervas en esta iglesia, hermano. Hay hermanos y hermanas que están sirviendo por voluntad propia, sin esperar nada a cambio, sin buscar logros de los humanos, hermano. Y mire, se necesitan más, porque no todos son siervos de Jesucristo. Todos deberíamos de ser siervos de Jesucristo de una manera incondicional, hermano. Ahora mire, para Pablo, ser esclavo de Jesucristo era una bendición. Para el apóstol Pablo, usar el título de esclavo era un honor, era un honor. Ser esclavo de Jesucristo para el apóstol Pablo era un privilegio, hermano, hermana. Y para cada uno de nosotros, ser esclavo de Jesucristo sería un título en el cual nos deberíamos de regocijar, hermano, hermana. Amén. ¿Por qué? Porque mire, antes de conocer al Señor éramos esclavos de la carne, éramos esclavos de la religión, éramos esclavos del diablo. Así que ahora deberíamos ser esclavos por voluntad propia del Señor Jesucristo. ¿O no es cierto, hermano? Es mejor ser esclavos de Cristo y no siervos ni del mundo, ni de la carne, ni de Satanás. Nosotros nos dio libertad Dios a través de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces tenemos libertad para decidir, hacer nuestra propia decisión de quién queremos ser esclavos o siervos. Usted tiene que decidir, hermano. Nadie le va a obligar. Pero sí, una cosa que usted debe entender con mucha claridad, hermano, que usted era una vez esclavo y que esa esclavitud le llevaba encadenado ¿a dónde? Al infierno, al sufrimiento eterno, a las llamas de fuego por los siglos de los siglos. Pero que en una ocasión el Señor Jesucristo, por el acto de usted de arrepentimiento y fe, le cortó esas cadenas por el Evangelio. Y ahora usted está libre. Ahora usted va al cielo, pero usted decide qué hacer en ese caminar al cielo. Si ser verdaderamente un esclavo de Jesucristo y siervo de la comunidad en donde usted se congrega aquí en la iglesia, o volverse por voluntad propia
siervo o esclavo de alguna obra de su carne, porque puede suceder. Hay gente que ya Dios le liberó de la esclavitud, del pecado, pero ahora por voluntad propia andan esclavizándose de obras de la carne. Son esclavos del chisme, de la murmuración, de la crítica, esclavos de las cosas materiales, de lo terrenal, de lo vano, de lo pasajero. Y ya no deberíamos de ser así, hermano. El apóstol Pablo era un hombre, ¿verdad?, ampliamente conocido en el mundo donde él se movía. Pero dice la Escritura allá en Filipenses capítulo 3, dice, pero eso yo lo tengo por basura. Lo dejó atrás, porque ahora, por voluntad propia, ahora él era un esclavo de Cristo Jesús, hermano. Hay gente que son esclavos del deporte, otros esclavos del dinero, del materialismo, esclavos de su yo, de su orgullo, esclavos de tantas cosas. Y ya no, hermano, hemos sido libres por la gracia de Dios, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, como él se identifica, ¿verdad? Se presenta primeramente como siervo de Jesucristo, después se presenta como apóstol. Dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Apóstolos significa alguien que es enviado con autoridad a cumplir una misión. Eso es lo que significa esa palabra apóstolos del griego. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, uno de los requisitos para ser un apóstol era haber visto a Cristo resucitado. Ahora, si bien Pablo no era de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, ni fue uno de los 11 que lo vieron después que él se levantó entre los muertos, Pablo sí lo miró resucitado al encontrarse con Cristo cuando él iba camino a Damasco. Él miró a Cristo, lo miró resucitado. En esta ocasión fue cuando Cristo lo llamó para que fuera el apóstol a los gentiles. Y eso usted lo encuentra en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 19. Y en 1 Corintios también, capítulo 15, del 1 al 9. Ahí lo va a encontrar usted, hermano. ¿Verdad? Ahí él iba con esa misión. Iba persiguiendo al pueblo de Dios. Ahí iba Saulo de Tarso. Y dice la Escritura que de repente miró un resplandor y cayó a tierra. Y ahí miró a Cristo resucitado y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy aquel que tú persigues. Y después que él tuvo esa visión, que miró a Cristo resucitado, hermano, hermana, dijo estas palabras, ahí en Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese instante, él dejó de ser esclavo de los hombres, de la religión, del fariseísmo. Y ahora se volvió en un esclavo ¿de quién? De Jesucristo, por voluntad propia. Él simplemente le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermano, esa debería ser la actitud de usted y la actitud mía, hermano. Usted y yo no somos apóstoles, pero tenemos una misión. Y nuestra misión general, hermano, es adorar a Dios, es servir a Cristo, es proclamar las nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Amén. Esa es la misión, la suya y la mía, hermano. Llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no le conocen, porque para eso lo llamó el Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 9, dice el Señor Jesús, le dijo ¿a quién fue? A Cornelio, ¿a quién fue el que le dijo? Yo voy a ir a Hechos 9. Que por cierto ni quería ir porque le tenía miedo. Ananías respondió, 9:13. Jesús le dijo a Ananías, ¿verdad? Le llamó en el 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo, 9:10, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿el qué? Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y lo pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Primero le tenía miedo, y ahora ¿qué le dice? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira, tomó el Señor Jesús a Pablo para una misión especial. Y hermano, hermana, tú no estás en este mundo por casualidad. Amén. Dios no te salvó nada más por guapo, por hermosa, porque tienes talento, por esto. No. Dios te salvó primeramente porque tu alma iba al infierno. Amén. Y Dios no hizo el hombre para mandarlo a sufrir al infierno. El infierno no es para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores, los ángeles caídos. Pero desde el momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios, entonces se apartó ya, ¿verdad?, en lo que Dios había establecido para el hombre. Por eso vino Jesucristo. Pero ellos no van a conocer de Jesucristo si no hay personas que le lleven el mensaje de Cristo. Por eso el Señor agarró a Pablo y dijo: vas a ir primero a los gentiles, vas a ir a los reyes, vas a ir a Israel también. Y hermano, otra vez, no estás por casualidad, ni eres salvo por casualidad. Dios tiene una misión contigo. Dios tiene un trabajo para ti, hermano, hermana. Amén. Y ese trabajo es que tú también lleves el Evangelio a otros. Y a través del libro de Romanos, en los primeros capítulos vas a estar escuchando esto, hermano, siempre. ¿Por qué? Porque es necesario que en la iglesia algunos recuerden y otros entiendan, otros aprendan que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo a otros. Que Dios no nos salvó solamente para estar sentados, para estar escuchando la palabra, para conocer su palabra, nada más. No. Cristo que quiere que cambiemos nuestra vida, pero también que llevemos el mensaje de salvación a la gente que aún no le conoce como el Salvador de este mundo, hermano. Porque la salvación es para todos. ¿Qué nos leyó el hermano ahí en Tito 2:11? Dice: porque la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres. Y esa palabra todo en griego es todos. ¿Quién se va a salvar? El que escuche el mensaje y acepte el mensaje. ¿Y quién sabe eso? Solo Dios. ¿Cuál es el trabajo mío? Ir a llevar las nuevas del Evangelio. Eso es todo, hermano. Y después, discipular a los hermanos. Porque ahí no se termina la gran comisión. Amén, hermanos. Pablo no nada más iba a evangelizar, él traía a sus discípulos. Estaba cumpliendo con la gran comisión. Entonces, Pablo fue llamado. También se presenta como predicador del Evangelio, apartado, fíjese bien, para el Evangelio. Ahí lo dice el versículo 1, ¿qué no? Mire lo que dice ahí, mire lo que dice ahí, en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio ¿de quién? De Dios. Esta palabra, hermanos, tiene que ver, cuando es apartado, tiene que ver con esa palabra de fariseías, que significa separar o apartar. Antes de ver al Cristo resucitado, Pablo era un fariseo. Pablo era un fariseo. Mire Hechos 23. Él estaba apartado, pero para otras cosas. O sea, se había apartado él por sí mismo para la religión judaica, para los judíos. Pero en Hechos capítulo 23, Hechos 23, verso 6, Hechos 23, versículo 6. ¿Está conmigo? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, yo soy, ¿qué? Fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él era hebreo de hebreos, dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5. Hebreo de hebreo, y era en cuanto a la ley, era pero celoso, y era fariseo, también lo menciona.
Entonces, él era un hombre que había sido separado por la religión para enseñar la religión. Pero ahora, Pablo había sido separado antes para la ley, ahora Dios en Cristo lo apartó divinamente para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Mira, antes nosotros andábamos muy apartaditos para una religión. ¿Sí o no? Nos separábamos. No te juntes con ese aleluya. Así me decían a mí. O sea, sepárate de esa gente, de la religión. Es la idea del fariseo. Y fíjate, hay fariseos también en el cristianismo, que si no te vistes como ellos se visten, no se juntan contigo. Y eso está fuera de la Biblia. Mira, hermano, mira, hermana. Este hombre había sido separado. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué dice la Biblia? Para predicar el Evangelio. Dios te sacó de ese círculo de personas que no conocen al Señor en el momento en que tú te arrepentiste y aceptaste a Jesucristo como el Salvador de tu alma. En ese momento Dios te apartó, te separó. ¿Pero para qué nos separó? Para formar un pueblo, o para que fuésemos parte ya de ese pueblo, de su pueblo. ¿Pero para qué? Mira, ve lo que dice en 1 Pedro 2:9. Y dice así en 2:9, 1 Pedro 2:9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Dios te compró con la sangre de Jesucristo, dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Tú no te perteneces a ti mismo. Él te compró, Él te adquirió. Eres propiedad de Dios, hermano. ¿Pero para qué, hermano? Fíjate bien. Para que anuncies las virtudes. Y esa palabra virtudes, si no se acuerda, le recuerdo, es una palabra griega, aretas. ¿Qué significa eso? Significa adornos. ¿Y cuáles son los adornos de Jesucristo? Su vida, sus cualidades, sus características y sobre todo la muerte por usted y por mí y por todo el mundo en la cruz del Calvario. Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estabas tú, hermano, hermana? ¿Dónde estaba yo? ¿No andaba en las tinieblas? ¿Y qué simbolizan las tinieblas? El pecado. Una vida apartada del conocimiento de Dios. Una vida como la vive ahora la gente sin Cristo. Ahí estábamos usted y yo. Quizás los jóvenes ahora, bueno, ya están grandes, pero que crecieron en esta iglesia, que nacieron acá, no entienden esto. Porque ellos no tuvieron esa experiencia del mundo que tú y yo sí, hermano. Algunos nos sacó el alcoholismo, otros de la drogadicción, a otros de quizás no sé de dónde. Pero allá estábamos, golpeadores quizás algunos. Y golpeadoras, porque también hay acá en este país. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Leonas, pero ahora mansos gatitos. ¿Sí o no, hermano? Leones, pero ahora esos gatitos, ¿verdad? Que tratan bien a la esposa. Digo, porque si sigues siendo igual, hermano, a como eras antes de conocer a Jesucristo, algo no está bien en tu vida. Amén. Y si tu hermana sigue siendo la misma que antes, lo mismo. Amén. Porque cuando uno viene a Cristo, ya nos sacó de esas tinieblas. Ahora estamos en la luz. ¿Y la luz quién es? Jesucristo, hermanos. Entonces, hermano, fíjese bien que
nos separó, nos apartó de ese pueblo donde estábamos antes para venir a ser de Jesucristo y ahora llevar esas nuevas de Jesucristo. ¿A dónde? A todas las naciones. O sea, para usted y para mí, porque puede decir, no, yo no voy a ninguna parte más de que aquí. Bueno, a todas las ciudades, a todas las comunidades, a todas partes donde tú estés, ahí tienes que llevar el Evangelio, hermano. ¿Fue lo que hizo Pablo? ¿O no es cierto? Dice Pablo, regresa otra vez conmigo a Romanos. Aún no terminamos el primer versículo, ya llevo media hora. Pero bueno, vamos a terminar hasta el 7, no sé a qué horas. Pero mire, hermano, hablando del Evangelio, porque él tenía que predicar el Evangelio y usted y yo debemos de predicar el Evangelio. Este Evangelio no era algo nuevo. La palabra Evangelio significa, por si no sabes, buenas nuevas. Y son las buenas nuevas que expresan, que publican que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que se levantó al tercer día de la tumba y es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca y cree en él. Primera los Corintios 15, por si acaso no lo conocías, ahí está y te lo voy a leer, o ve conmigo si eres rápido para la espada. Primera los Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que Pablo no enseñó otra cosa, no enseñó cosas de él, sino lo que él recibió, hermanos. O sea, el mensaje que él recibió y que se le ordenó que predicase, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por quién murió Jesucristo, hermano, hermana? ¿Por qué? Por mis pecados, para limpiar mis pecados con su preciosa sangre, hermanos. Conforme a las Escrituras, o sea que ya estaba escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12 y luego sigue al último, al 9, dice, porque yo, dice el 8, y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él se sentía indigno, hermanos, por su vida pasada. Y aún sabía que estaba en la carne. Había un viejo hombre en él. Y sentía no merecedor. No merecía. Y hermano, usted y yo tampoco merecemos ser hijos de Dios. Usted y yo tampoco merecemos tener ese privilegio de llevar el Evangelio. Porque es un privilegio, hermano, hermana. Es una bendición que Dios nos ha dado a nosotros, llevar el Evangelio de Jesucristo a la gente que aún no lo conoce, hermano, hermana. ¿Sí o no, hermano, hermana? Pero muchos no aprovechan ese privilegio que les dan, hermano. Y si lo hacen esporádicamente, una vez a la semana, unas cuantas horas al día, ya estuvo y lo demás se le olvida, hermano. Y este Evangelio tiene que ser predicado donde quiera que nosotros estemos, cuando haya la oportunidad, y buscar las oportunidades para dar el Evangelio, aunque sea un folletito, hermanos. Ahí hay muchos, ahí, mira, ahí abajo, ahí hay muchos, ahí hay 3 de diferentes, para que lleve y le reparta a la gente ahí donde usted trabaja, en su vecindario. La gente va y tira flyers, tira notas por donde quiera, en los carros los ponen y todas esas cosas, hermanos. La hermana, ella me dio un papel, una hoja ahí que está llegando, un sobre a las iglesias, y es de una iglesia católica. Y está mencionando cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con pura idolatría. Y como hay cristianos nuevos en la iglesia, dice, pastor, yo por eso la traigo para que les avise a los hermanos que tengan cuidado con esa carta. Y piden cosas ahí. Esa carta, agárrala y tírela a la basura. Usted no ocupa su literatura, usted lo que ocupa para saber de Dios es la palabra, es la Biblia. Amén. Usted tiene el Evangelio, usted es salvo y tiene en sus manos esas palabras de vida para llevárselas a otros. ¿Por qué son las palabras de vida del Evangelio de Cristo, hermano? Aquí cantamos, oh, cantádmelas otra vez. Bellas palabras, ¿de qué? De vida. Pues sí, ya nos las cantó el Señor.
Somos salvos. Ahora hay que llevársela a otros hermanos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, jovencitos, jovencitas. No les dé vergüenza hablar de Jesucristo. No les dé vergüenza, es un privilegio que usted tiene hablar del Señor. Porque usted está mirando que esas almitas no tienen a Cristo, y esos amiguitos y amiguitas que dicen que son sus mejores amigos, se están yendo al infierno, o van camino al infierno, si usted no les habla del Evangelio de Jesucristo. Usted tiene en lugares donde trabaja, quizás no adora el trabajo, pero cuando salga, mira, yo te quería dar un tratadito. No, pues que no lo quiero, bueno, tú sabrás, pero usted ya cumplió, ya se lo dio. ¿O no es cierto? No ande evangelizando a la hora del trabajo, porque no es correcto. Amén. Uses tiempo extra o lugar fuera de su trabajo. No, que yo que no tengo que tener miedo al patrón, no, tiene que respetar. Le están pagando para que trabaje ahí. Quédese afuera o vaya más temprano. Pero hay que hacer las cosas correctamente, hermano. El Evangelio no era nuevo, ya estaba ahí. El Evangelio que Pablo predicaba había sido prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. El Evangelio, como lo conocemos ahora en el Antiguo Testamento, estaba escondido. El Nuevo lo ha dado a conocer. Ese es el misterio del cual Pablo nos habla en la carta a Colosenses, capítulo 1, versículos 24 y 25, que ya lo estuvimos estudiando aquí en el libro de Colosenses. El misterio que había estado oculto, dice Pablo. Para que usted entienda. Y pues ya no hay de estas cámaras, ¿no? Pero para los que ya tenemos cierta edad, acuérdense que las cámaras traían un rollo, ¿verdad? Y usted lo sacaba y luego lo llevaba ¿a dónde? A revelar. Cuando usted agarraba ese rollo, pues no se distinguía, no sabía nada. Nomás miraba unas figuritas, todo eso, ahí nada más. No podía verlo con claridad. Usted va por las fotos y se las enseña y dice, ¡ay, qué bello soy! ¡Qué bello estoy! ¿O no es cierto? Se ve allí, ¿verdad? Porque usted no va a decir, estoy feo, estoy fea. Dice, no, qué belleza hizo el Señor. ¿Sí o no? Y luego el espejo se parte. Hermano, cuando vino el Señor Jesús y enseñó el Evangelio, ahora se ve con claridad, o se miró con claridad. Lo que estaba oculto o lo que no se miraba bien, ahora con claridad el Nuevo Testamento lo ha manifestado. Ahora no hay nada, hermano, que esconder, no, todo se ve. Arrepentimiento y fe para salvación. No por las obras, sino por la gracia de Dios, es que somos salvos. Amén. Bien simple, bien sencillo el Evangelio. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en los cristianos, que les da vergüenza hablar de aquel que los rescató de la condenación eterna. Ahí está el problema. El problema es que tienen miedo a perder la amistad de aquellas personas que no conocen a Jesucristo y prefieren tenerlos en la oscuridad, pero seguir siendo sus amigos. Hermano, hermana, esa gente está en la oscuridad. Y esa gente está ciega, no ve. ¿Por qué? Porque la religión de la secta los tienen ciegos con sus leyes, con sus tradiciones, con la manera de llevar sus denominaciones. Usted tiene que aprender, hermano. Ore a Dios y háblele a la gente el Evangelio. Quizás se le van a enojar por algún momento, un ratito, pero al rato, ahí está otra vez. Pero usted ya le habló de Jesucristo. Y hermano, cuando usted le quiere hablar a alguien de Jesucristo, asegúrese que su testimonio es bueno delante de ellos. O sea, con la gente que usted se relaciona. Porque si no, se van a reír de usted, se van a burlar de usted. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí. Y aprenda cómo evangelizar. Porque la gente afuera dice, todos somos hijos de Dios. Sí. Cuando la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, aquellos que aceptamos a Jesucristo como el Salvador personal. Ahí está en San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12.
A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, usted es un hijo de Dios. No porque usted la merezca, sino porque se arrepintió y aceptó el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero ellos tienen que conocer ese Evangelio que aún está oscuro, aún está encubierto. ¿Por qué? Por las leyes y los mandamientos de los hombres en las religiones. A mí nunca me dijeron, nomás me dijeron que tenía que hacer esto y esto y esto, obras y todo eso. Pero nunca me enseñaron que la salvación no es por fe, que es por gracia. Porque no lo saben, no lo conocen tampoco. Es cierto. Guías ciegos que guían a gente ciega. Ahora usted ya no está ciego espiritualmente, usted puede ver, la luz de Cristo le ha resplandecido, usted ya no está ciego, ya no está en tinieblas, hermano, hermana. Amén. Usted puede presentarles el Evangelio de palabra y con su vida. Cierto. Porque cuando el Evangelio de Cristo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, hace grandes cambios. Cierto. No simples cambios, grandes cambios. Ese vocabulario sucio, hiriente, ¿verdad? Se va, se sale. Porque cuando queremos decir una mala palabra o algo, hay algo que nos dice, o que nos aprieta la lengua, y si la sacas te sientes bien mal. Sí, es cierto. Pero si la persona dice que aceptó a Cristo y sigue con esas cosas todavía como si nada, otra vez algo no está bien en esa persona. Algo no está bien. Y hermano, el versículo 3, vamos a regresar acá. Dice el versículo, el Evangelio, el cual había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. La Biblia nos dice que en lo referente a la naturaleza humana, Jesús nació del linaje o de la simiente de David. Y hermanos, de no haber sido Jesús descendiente de David, no podía haber sido el Mesías prometido. Cierto. Porque así estaba escrito por los profetas, hermano. Amén. Amén. Uniendo los versículos 3 y luego el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, encontramos que el Evangelio es Jesucristo, que vino del linaje de David y que fue resucitado con poder, según el Espíritu Santo, y como ya estaba escrito. Amén. 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 Y ya dentro de poquito vamos a estar celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es. Porque Cristo está vivo, hermanos. Amén. Jesús no está ahí como lo tienen muchos en una cruz ahí. Un pedazo de madera o un pedazo de yeso o una fotografía, ¿verdad? O depende del metal que quieran tener o como les cueste o como dinero tengan. Así compran esa cruz con algún mono ahí formado por hombres que tú puedes ver que agarras uno de aquí y otro de allá y no son igual, no son idénticos. Son hechos por las manos humanas. Amén. El Cristo de la Biblia, el Cristo de los cristianos está vivo. Amén. Y dice la Escritura que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Jesucristo mora en nuestros corazones. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo y ahí está Jesucristo. En nosotros mora la bendita y poderosa Trinidad, hermanos. Amén. Amén. Cristo está vivo. Este Evangelio, hermano, es para todas las naciones. Sí. Verso 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿En todas qué? Las naciones. O sea, es para el mexicano, para el salvadoreño, para el ecuatoriano, para el boliviano, para el argentino, para cualquiera. No importa qué, el lugar donde esté. Todos somos creación de Dios y Cristo murió por todo el mundo, dice la palabra. Él cierra todas las naciones. Cierto. No murió por un grupo específico. Hay que ir a buscar los, ¿cómo dicen? Hay que ir a buscar los elegidos, a los que ya han sido predestinados. Toda persona que acepta a Jesucristo, su destino es el cielo. Amén.
Todos somos predestinados. Cierto. Todo hombre tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Sí. Amén. Yo no creo que Dios hizo unos para el cielo y otros para el infierno. No. Yo creo que Dios hizo al hombre, y si el hombre se apartó y es rebelde y no quiere, se rebela contra el Señor, contra su Creador, pero Dios quiere rescatar a todos los hombres, hermano. Amén. No importa el color, ¿verdad? No importa su nivel social, no importa el intelecto que tiene. Dios no mira Dios mira el alma. Cierto. Y todos los hombres tenemos un alma. Amén. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y Él da oportunidad a todos. Por eso Tito 2:11 y muchos más versículos. Ahora cada quien es libre de pensar como quiera. Sí. Pero esa es mi convicción. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que le enseño a la iglesia. Y eso es lo que usted ha aprendido, hermano. Escrito está. Por eso hay que ir a predicar el evangelio. Sí. Dijo una hermana, hay que ir a buscar los elegidos. ¿Cuáles elegidos? Allá me dijeron en el seminario. Hay que ir a buscar las almas. Sí. Amén. ¿O no es cierto? Y ahí nos quitamos de problemas. Porque ahí ni los pastores están de acuerdo. Entonces, ¿para qué estar discutiendo por algo que no tiene, vamos a decir, edificación? Es cierto. ¿Sí o no, hermanos? Ya Dios sabrá. Pero el trabajo de nosotros es llevar ese evangelio que era y es para todas las naciones. Amén. Amén. Él salva por gracia al hombre pecador que se arrepiente. Amén. Y Pablo recibió el apostolado de parte de Jesucristo con el propósito de que este mensaje del evangelio produjera o causara fe en los oyentes, ¿verdad? Y por esa fe obedecieran al llamado a la salvación. Y hermanos, una vez más, la fe y la obediencia están unidas. Sí. La fe y la obediencia están unidas. Donde hay humo es porque hay fuego. Cierto. Y donde hay fuego es porque de seguro ahí hay humo. ¿Sí o no? Sí. Piense, así es, hermano, esto es la fe. Una persona no puede tener una fe genuina sin tener obediencia, y no puede obedecer si no tiene una fe verdadera. Cierto. Por eso Santiago allá es, a ver, muéstrame. Muéstrame tu fe con tus hechos. Amén. Amén. Algunos dicen que tienen fe, pero pues son bien rebeldes con Dios. Yo creo a Dios, yo tengo fe en Dios, pero cuando Dios le dice que haga esto, no lo hacen. ¿Sí o no? Cierto. Yo soy bien obediente, ¿y por qué no das pasos de fe? Ah, pero es que esto está bien difícil. ¿Hay algo difícil para Dios? Nada. No, hombre, hablarle de Cristo a este hermano, no, a esta persona, a este familiar, no, hombre, es bien duro, no lo conoce. Algunos éramos como Pablo, como Saulo de Tarso. Sí. El que está aquí perseguía a mi hermano, a mi familia, porque eran cristianos. Y que un día el Señor me quebrantó, hermanos, y solito le llamé a mi hermano. Le dije a mi otra hermana, dile a mi hermano que venga, porque ya quiero aceptar a Cristo, chillando, llorando. ¿Cuál duro? Parecía duro, pero para Dios, duro con la gente. Creían que era bien duro. Pues sí, era duro con ellos. Pero Cristo, mira. Amén. Amén. Entonces, lleve el evangelio, es poderoso. Amén. Ya vamos a ver ahí en Romanos 1, 16 y 17 que el evangelio es poder de Dios, hermanos. Más adelante en los estudios. ¿Sí o no? Es poderoso. ¿Cuántos no están aquí que también bien católicos, bien pegados a la religión? ¿Sí o no? Tengo un montón, una bola de collares aquí y una cosa aquí que caminaban así. Pesado que estaba, se lo quitaba y ya caminaba. ¿Sí o no? Tapizadas las paredes. Mi mamá tenía tapizadas. Y el día que se salvó, al poquito tiempo las bajó y las quebró todas. Y un martillo, ya 80 años. Un martillo, una bolsa y unos guantes. Inteligente la viejita, ¿no? ¿Cómo se iba a cortar? Y le dijo a mi hermana, que mi hermana todavía no es salvada, bájame todas esas cosas. ¿Qué va a hacer tú? Bájamelas. Pon aquí. Guantes, martillo y bolsa. Y empezó, paz. Dice mi hermana,
No los quiebres, déjamelos. No, estos son míos. Y pum, le dio a todos. Enseguidita, poco tiempo después, mi hermana hizo lo mismo, se convirtió a Jesucristo. Amén. Cuando uno cree, uno actúa. Sí. Amén. Tú dices que tienes fe en Dios. A ver, ¿dónde está tu fe? Muéstralo a través de la obediencia a Dios. Y en este caso, lleva el Evangelio. Sí. Amén. Porque no le vas a llevar tu noticia, las buenas tuyas. Son las buenas nuevas de Jesucristo. No les vas a hablar de ti ni de la iglesia. Les vas a hablar de Jesucristo, hermano. Amén. No son tus palabras las que van a convencer a otros. Es el Espíritu Santo de Dios con el Evangelio de Jesucristo, hermano. No es el mensaje tuyo ni de la primera iglesia bíblica fundamental de Gage. Es el mensaje de la palabra, es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de las buenas nuevas, que en Él hay salvación. Porque es para todas, ¿qué? Las naciones. Ay, pero mira vos que me cae mal. Yo no le voy a hablar de Cristo. Que se vaya al infierno. No. Hay que tener amor y misericordia como Dios la tuvo contigo. ¿O no es cierto? Ora por esa persona y llévale el Evangelio. No, a mis vecinos me causan muchos problemas. Pues por eso habla del Evangelio y verás que hasta van a comer juntos. ¿O no es cierto? Piensa, hermano, porque el Evangelio no nada más salva, cambia la vida de las personas. Sí, hermano, sí, así es. Y hermanos, todas las naciones son llamadas a ser salvas, dice el 5. Por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿En todas qué? Las naciones. La frase a todos los que estáis en Roma, del versículo 7, significa que la cristiandad de Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, predominando, claro, los gentiles. Y esa palabra, llamados a ser santos, del versículo 7 también, significa que los cristianos son apartados por y para Dios. Por Dios y para Dios. Y eso nos va a quitar aquello de que yo gané al hermano para Cristo. Yo gané al hermano y por eso está aquí. No. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo, hermano. Entonces yo no tengo nada, pues nomás porque va y habla. Es todo. ¿Qué trabajo nos cuesta abrir los labios? Por las calles hay muchas personas. ¿Sí o no? Unos te venden una cosa, otros te venden otra cosa, otros nada más te dan un folleto, un volante, otros te llegan con un librito ahí, ¿verdad? Un librito ahí, y mira, dice, nosotros venimos y esto, y te empiezan a dar unas enseñanzas de una secta, y llegan a toda hora. Un aguacerón ayer, ¿sí o no? Sí. Pues usted los ve con su paraguas en las esquinas. Y los cristianos metidos en la cama. ¿Cierto o no cierto? Que caen unas cuantas gotitas, hay que cancelar. No nos queremos mojar porque creemos que no estamos anforizados, así no nos vamos a encoger. Hay que ser diligentes, hermano, claro, ¿no? Pero le estoy dando un ejemplo de que hay gente que con las sectas no se le bajan a la bicicleta. No importa qué horas. Ellos andan con las bicicletitas. Llegan y las amarran, ¿verdad? Para que no se les vayan, no se crean, para que no se las roben, y se meten a dar sus estudios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y los cristianos? A gusto. ¿Y el hermano y la hermana y el brother? No, hombre, el brother en la internet. ¿O no es cierto? El brother es que estoy maldito, estoy maldita. Ah, pero come y come. ¿Sí o no? Come y come. ¿Y las almas qué? Perdiéndose. Y dice la Biblia aquí, dice aquí, llamados a ser ¿qué?
santos, o sea, separados. Quiere decir que ahora que pertenecemos a Jesucristo, ahora vivimos separados y consagrados para servir a Cristo, viviendo una vida apartada de toda práctica pecaminosa, porque es otra cosa que muchas veces el pecado nos impide llevar las buenas nuevas. La conciencia anda toda sucia, toda cochambrosa, toda llena de inmundicia. Y sabemos que la palabra es santa, que el evangelio es santo, que no es cierto. Y ahí andamos, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a ir? Pues mire, límpiese, pídale a Dios perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora sí, Señor, mira, te pido perdón por esto y por esto y por esto y por esto. Y Señor, ayúdame a ir a llevar el mensaje de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién era Pablo? Es que usted no conoce mi pasado, lo que yo fui antes. Pues yo no sé si tú mataste a alguien, pero el apóstol Pablo llevaba a la gente y estaba con ellos. ¿Quién estaba allí presente, quizás tirándole piedra cuando mataron a Esteban? ¿No dice que un hombre, un joven llamado Saulo? ¿Sí o no? Es que yo fui un borracho, fui un alcohólico. Es que, pastor, usted no sabe cómo sufrí maltrato en mi vida. Y anda el hermano o la hermana echándole al pasado. ¿O no es cierto? Es que mire esto y que el otro. Hermano, la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y que sí es verdad que a muchos los han dañado y nos dañaron. Pero la obra de Jesús, el evangelio de la palabra de Dios, hermano, restaura vidas, cambia vidas. Mire Pablo, lo que era antes y lo que vemos ahora después. Por lo menos 13 libros escribió Pablo. Claro, Dios, el Espíritu Santo, pero usó a Pablo. Por lo menos 13. Algunos dicen que Hebreos también fue parte de él. Pero hay 13 registros claros que donde indican que Pablo fue el escritor de esas cartas. Más que cualquier otro escritor, hermano. Y mire la vida de antes. Pero dice que todo lo pasado lo tenía ¿por qué? Por basura. Y otros porque fueron profesionistas o porque tienen profesión. Yo cómo voy a ir allá, yo cómo me voy a sudar y voy a tener frío, quién soy yo, mi familia, de donde yo vengo y todo eso. Aquí no hay nadie que haya tenido los privilegios que el apóstol Pablo tuvo, hermano. Y si se está olvidando ese versículo, ve conmigo a Filipenses capítulo 3 para que lo recuerdes. Porque algunos no, hombre, andan por las nubes. Agarran una profesión o agarran cierto nivel económico o algo, ya no. Se me ensucia, se me llena de sudor este pedazo de tela que compré allá. No, mis zapatos, ¿cómo los voy a ensuciar yo? Y más si los invitamos a la misión a Mexicali. O cuando fuimos allá, ¿quién fue con nosotros cuando fuimos al basurero a Tijuana? ¿Usted fue? Yo creí que los jóvenes no iban a bajar, porque llevamos varios jóvenes a propósito de llevarlos al basurero para que miraran cómo vivían los jóvenes ahí, porque muchos ahí viven en el basurero y de ahí salen y ahí viven. Los chamacos de la iglesia, en cuanto se bajaron, corrieron a saludar a los chamacos. En aquel tiempo pues Gustavo estaba joven, pues, y otros estábamos menos viejones, ¿no? Pero bajaron y fueron allá. Pero a algunos se les olvida de dónde los sacó el Señor Jesucristo. Ya no quieren. No, mis zapatitos. Yo solamente puedo caminar con tacón. Y antes usaba puro guarache, puro caite, y ahora ya puro tacón. ¿O no es cierto? Y los hermanos, no, yo mis zapatos y todo eso, y estoy cansado y lastimado de aquí, de acá y de todas las partes. No es por el hermano, es porque yo estoy, todo el cuerpo, pues todo el cuerpo lo estoy mencionando, todo el cuerpo. Pero tenemos, yo no sé si podría decir miles de excusas.
¿Sí o no? Otros tienen la bendición de tener hijos y los hijos les impiden. Fíjate a ver si salió el sol. ¿Por qué? Pues ¿cómo vamos a llevar a un niño nublado? Pues nosotros lo sacamos lloviendo, tronando, nos lo llevamos a la misión y miren, ahí anda. No le pasó nada. Llenito como su papi, ¿verdad? Sí, hermanos. Pero los hijos, nosotros los traíamos en el evangelismo, los dos chiquitos. Es más, ellos estaban tratados cuando yo predicaba en la calle. Y a los niños, la gente no le rechaza los trataditos, se los agarra. Pero algunos, con esa bendición de tener tantos niños, los empiezan a idolatrar. Nada más falta que le pongan velas. Hermano, cuide sus hijos, pero no los idolatre. Porque así como se los dio, Dios se los puede quitar. Si están siendo un tropiezo, un obstáculo, Dios se los quita. Amén. Piénsenle, hermano. Pero en Filipenses capítulo 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. O sea, sus credenciales antes de conocer a Jesucristo. Amén. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo, apartado, separado para ese trabajo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mire, pero cuantas cosas eran, ¿tiempo qué? Pasado, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de ¿quién? De Cristo. ¿Y por qué muchos no tenemos las cosas pasadas como algo que perdimos, como basura? Porque no amamos a Cristo como lo deberíamos de amar, o como decimos que lo amamos. Y dice la Escritura, por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que si uno no tiene lo demás como algo que quedó en el pasado, no vamos a conocer bien a Jesucristo. Mi Señor, mi Dios, mi amo, mi jefe, porque Pablo era un esclavo, por amor del cual lo he perdido todo otra vez, el amor, hermano, y lo tengo por basura. Esa palabra basura, acuérdense que es estiércol. ¿Para ganar a quién? A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que Pablo dice, yo antes buscaba la justicia de Dios por las obras, por mis obras. Y no, dice, yo he entendido que todo aquello de nada me sirvió. Yo tenía grandes credenciales, tenía muchos privilegios allá en la ley, allá con los judíos. Pero todo eso de nada me servía. Porque la verdadera justicia es la que da Dios por medio de Jesucristo, hermano. Por eso lo dejaba todo. Y hermano, por esa justicia que vamos a estar hablando a través del libro de Romanos, por los primeros capítulos, hermano, es que tú estás aquí. Es que tú eres salvo. Y todo lo que tú tienes, lo que hayas adquirido en cosas materiales, hermano, todo de alguna manera Dios te lo ha permitido obtener. Dale gracias a Dios por ello. Pero sigue el ejemplo del apóstol Pablo. Amén. Porque es lo que hemos visto en esos primeros 5 versículos de la carta a los romanos. Él se presenta como ¿qué? ¿Como qué? Como un esclavo. Porque esa palabra siervo en el griego es esclavo. Lo que dice el griego dice Pablo, esclavo. ¿Esclavo de quién? De Jesucristo. No de la gente, no de los hermanos, no del pastor, no de los líderes. Siervo, esclavo de quién? De Jesucristo. Cambien esa palabra de siervo por esclavo. Esclavo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Llamado a ser apóstol. O sea, Dios me dio una misión, dice el apóstol Pablo. Y esa misión fue llevar el evangelio a los gentiles, pero también a los judíos. O sea, cuando hablamos de gentiles está hablando de todo el pueblo, todas las naciones, excepto de la nación judía, de Israel. Por eso, aparte dice de Israel, de los judíos, ¿verdad?
Y ese evangelio, hermano, ya había sido prometido antes, dice el apóstol Pablo, por los profetas. No se había manifestado porque aún no había venido Jesucristo. Estaba oscuro. Pero una vez viniendo Jesucristo, muriendo y resucitando, ese evangelio está claro ahora, hermanos, que es vida eterna. O sea, las buenas nuevas de vida eterna a aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo como el Salvador de su alma. ¿Cuántos aquí ya están 100% seguros que tienen a Jesucristo en su corazón y que son salvos y que si bien ahorita nos vamos con Cristo? Levante su mano, que tiene a Cristo en su corazón. Levante su mano derecha. Muy bien, levanten, amén, amén. Gloria sea al Señor, hermano. Ahora todos los que estamos aquí tenemos el privilegio que tuvo Pablo. No es ser, vamos a decir, un apóstol, sino de convertirnos en ¿qué? En esclavos. Es más difícil esa palabra, ¿verdad? Esclavo. El griego no dice siervo, dice esclavo. Pero ahora esclavos por voluntad propia. No por fuerza, sino por voluntad. Yo soy esclavo de Jesús. Antes éramos esclavos del alcohol. Algunos, ¿sí o no? Otros eran esclavos de la marihuana. ¿No es cierto? Otros esclavos de alguna droga, de alguna sustancia por ahí. Otros eran esclavos del materialismo. Otros eran esclavos del orgullo, de la soberbia, de la altivez, esclavos de ellos mismos. Otros eran esclavos de ahí póngale. Pero ahora, como libres en Cristo, seamos voluntariamente esclavos. No me diga siervo. ¿Esclavo de quién? De Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren convertirse en esclavos de Jesucristo? ¿Cuántos quieren? Porque ya saben lo que voy a hacer. Yo voy a hacer un llamado, que hace tiempo que no hago uno. Todos somos salvos, todos tenemos el privilegio. Ahora, ¿quién quiere ser verdaderamente un esclavo? Y no lo haga por emoción, sino porque usted verdaderamente quiere ser un esclavo de Cristo. Póngase de pie, véngase aquí al frente. Si quiere, súbase hasta acá, hasta arriba, ¿verdad? Y vamos a orar. Yo voy a orar por los que se vengan aquí. Y dése prisa porque se nos va el tiempo. Los que puedan subir, vénganse acá. Los que no, aquí, de pie. Y si quiere ponerse de rodillas. Pero hágalo, no porque yo se lo digo, sino porque el Espíritu Santo le ha convencido de que usted tiene que ser un esclavo, no de hombres, sino un esclavo de Jesucristo. Póngase de pie, véngase. No se quede ahí. Usted va a ser el bendecido por Dios. Porque así Pablo fue bendecido por el Señor. Imagínese cómo lo usó grandemente. Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. Pero tenemos que hacer decisiones, hermano, hermana. Alguien más. Véngase al frente. Alguien más. Le doy oportunidad para que salga de su asiento. Y voluntariamente venga y le dígale ahí a Jesús aquí, enfrente, dígale, Señor Jesucristo. Dígale, gracias por haberme rescatado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la religión, de la esclavitud de ese viejo hombre, de la esclavitud de todas las tradiciones. Y gracias, Señor Jesús, por esa libertad que me diste. Y por eso en este momento, voluntariamente, me declaro tu esclavo. Soy tu esclavo, soy tu esclava. Enséñame lo que debo hacer. Y mira, hermano, hermana, la primera cosa que debes hacer después de acá es pedir a Dios que te dé el valor y las fuerzas para llevar el mensaje del Evangelio. Y que no te dejes llevar por otros, que si van o que no van, porque esto es personal, es como la salvación. Señor Jesucristo, yo levanto delante de tu trono todos los hermanos que están de pie. Los hermanos que por voluntad propia, Señor, se han convertido porque ya lo han hecho en esclavos tuyos. Que juntos, Padre, podamos servirte como esclavos, Señor. Que no es nuestra voluntad en nuestra vida, sino la tuya la que vamos a hacer. Y que nos estamos comprometiendo, Señor, a esforzarnos, a dejar a un lado nuestro yo, a dejar a un lado todo aquello que me impide o que me va a servir de obstáculo para hacer ese trabajo y ese papel de esclavo. Señor,
delante de tu trono, Señor, pongo a estos hermanos. Pueden regresar a sus lugares. Y los acomodadores pueden pasar para levantar las ofrendas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos bendecido esta mañana por medio de tu palabra. Ayúdanos a no ser olvidadizos, Padre. Ayúdanos a guardar, a retener tu palabra y también a ponerla en práctica, Padre Celestial. Señor Jesucristo, fórmate cada día más en cada uno de nosotros. Te pido por aquellos que no están dispuestos, por voluntad propia, a ser tus esclavos, que tú, Espíritu Santo, les convenzas. Yo no lo puedo hacer, solamente tú, Espíritu Santo. Que no sea por obligación que te servimos, que sea por voluntad propia, que somos esclavos tuyos y que por eso te obedecemos, porque tú eres nuestro amo y nuestro Señor. También te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo, que bendigas al dador alegre.